has estado muy enfadado ahí abajo, pero lo que llevan las victorias son eso, ¿no? Un equipo con un oficio terrible, Madrid, acostumbrado. No, un momento, sí, nadie estaba enfadado. No. Me puedo enfadar con este equipo, no me puedo enfadar con este equipo. Hemos sufrido lo que pensábamos que sufrir, porque aquí se sufre. Contra este equipo, sobre todo la primera parte, se sufre. First of all, we'd like to know if that was a muscular problem or a knee problem. Did you mention that? Carlo replied, we don't know yet. It's still not clear whether it's muscular or not. Then he carried on. In the first half, you guys were not very good. You struggled, and you personally seemed angry on the touchline. Carlo replied, I wasn't angry. I can't get angry against this team. It's true that we struggled, but in the end we got there. Después, en la segunda parte, donde el equipo ha jugado muy bien, muy bien. Estoy muy satisfecho. Pero también por la primera, porque cuando hay momentos en los partidos que no todo puede salir como tú quieras, a veces hay que sufrir. Este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital, honestamente. Second half we did play well, but every team can struggle, including us. But in the end we kept our heads and managed to stay in the game. Hola, Carlo. Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Quería preguntarle también por Eder Militao, que también lo ha tenido que cambiar con molestias, y luego que además de la victoria importante ha logrado dejar la portería a cero después de 4 partidos encajando. ¿Qué importancia, cómo valora usted esa mejoría en defensa? Gracias. No, Militao tenía una sobrecarga al isquio y él quería seguir, pero he preferido evitar problemas también porque Rudiger es muy fiable, entonces para evitar problemas, riesgo, he preferido cambiar. Sí, portería cero, sí, pero yo me quedo mucho con el juego de la segunda parte, que ha sido muy bueno. Hemos manejado muy bien los tiempos del partido, manejando bien la posesión y cuando teníamos espacio, velocidad enfrente. Militao was also subbed off at half-time. We wanted to know if that's a serious injury or not. And also you managed to keep a clean sheet in the second half, or in the game in total, after 4 games without managing to keep a clean sheet. Militao wanted to carry on, but we didn't want to risk him. And Rudiger's prepared to play, he's a great player. So we decided not to risk Militao in the second half. Overall, our game in the second half was good. We controlled possession, and when it was needed, we were fast on the break. So all in all, it's good. Carlo, hi, BBC Scotland. Are you happy to take a question in English? Thank you. Your first victory, I think, here at Celtic Park. How do you feel about that? And also, how impressed were you with Celtic for the first hour? And do you think they're a danger for the other teams in this group? Celtic is a good team. We were worried about the game because we knew what they did against the Rangers, and we suffered the first half, but it was absolutely normal to suffer here. The atmosphere at the stadium is fantastic, and we are happy to show to the supporter good football. Hola, Carlos, aquí Abraham Romero del periódico El Mundo. Le quería preguntar por Tchouaméni. Durante la primera parte me ha dado la sensación de que le hacía algunos gestos como si se fuera hacia adelante, para que se fuera hacia adelante en la salida de balón y así Luka Modric y Toni Kroos pudieran iniciar desde ahí. No sé si es eso exactamente o qué le pedía o qué ha visto hoy después de unos partidos muy buenos. No sé si ha tenido la sensación de que, como el resto del equipo, en la primera parte le ha costado un poco salir de esa presión del Celtic. No, Tchouaméni ha hecho un buen partido. Es verdad que por el hecho que Kroos bajaba para manejar la posesión, se podía adelantar un poco más, pero son mecanismos que tenemos que arreglar poco a poco porque necesitamos un poco de tiempo. No están tan acostumbrados a jugar juntos. Pero su partido ha sido un partido no espectacular, pero bueno, porque ha gestionado bien el medio campo con Modric y con Kroos.
question about Tchouaméni. It seemed in the first half you were making signs for him to go further forward. Is that because it was difficult to escape Celtic's pressure? He's still not fully used to playing in that midfield trio with Kroos and Modric, so they were both dropping to cope with that pressure. He had a good game, but it wasn't nothing spectacular. Dos últimas preguntas. We have time for two more questions. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, enfrente tuya, Rubén Cañizares de ABC. Quería incidir en el partido de Hazard. Si podría decirme qué es lo que más le ha gustado. A él ha bajado bastante al centro del campo a recibir de espaldas y asociarse con los compañeros, como suele hacer Benzema en esa posición. No sé si eso en los entrenamientos también lo está practicando. Y si cree que en esos últimos metros, ese sprint que él tenía en el Chelsea, que en el Madrid no lo acaba de encontrar, esa punta de velocidad, se le ha notado hoy con más chispa de la que ha podido tener en la pasada temporada, por ejemplo. Sí, yo creo que no puede jugar como delantero centro, que yo creo que él tiene la característica para moverse, para ayudar la posesión, para no tener una posición fija con los centrales rivales. El hecho que se mueve nos ayuda, porque no nos da una referencia a los dos centrales. Para nosotros es importante en la salida del balón. Lo ha hecho bien. A question about Hazard. When he came on, he played almost as a out-and-out striker with his back to goal, almost as in a target man like Benzema. Has he lost a yard of pace since his Chelsea days, or has he still got that spark? Hazard can't play as a out-and-out nine. He likes to drop in, and he moves around, and that helps us as a team. And when he drops into midfield, that helps us receive the ball from the midfield and then drive forwards. Last question, última pregunta. In English, if that's okay. When it comes to dealing with an atmosphere like this, big away game, big crowd, very noisy crowd, is it possible to kind of teach the younger players what is expected of a Madrid player in that situation, or is that the sort of thing that you only really get through experience? Of course, the young player doesn't have the experience of the older, but I think that they are used to manage this situation, this atmosphere. And I think that everyone, young or older, that like to play football, they like to play in this kind of atmosphere.